Bienvenidos a mi canal. Para hoy he preparado otro modelo de las macetas. El modelo anterior podéis encontrar en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla. Este modelo se parece a la típica maceta del barro. Las macetas están realizadas en punto bajo. La más pequeña tiene alrededor de 8 centímetros de la altura y 8 centímetros del diámetro. Y la maceta más grande tiene alrededor de 10 centímetros de la altura y 10 centímetros del diámetro. Materiales que he utilizado son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y medio o 5 milímetros. Y utilicé ganchillo de 4 milímetros. Necesitamos también una aguja para rematar los extremos y tijeras. Empezamos por la maceta más pequeña. Formamos un anillo mágico y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo. Cerramos la vuelta. Cerramos el anillo mágico y ahora cerramos la vuelta con un punto deslizado. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Hacemos un punto deslizado y para empezar las vueltas vamos a subir siempre un punto de cadeneta. Así que subimos un punto de cadeneta y vuelta número 2 vamos a hacer 8 aumentos, que es un aumento en cada punto de la primera vuelta. 2 puntos bajos en el mismo punto. Vuelta número 3. Empezamos con un punto de cadeneta y el motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos el motivo 8 veces. En cada vuelta aumentamos 8 puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Vuelta número 4, esta es la base. Ahora vamos a subir los laterales. Vuelta número 4, vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, pero los puntos vamos a hacer en relieve. ¿Qué quiere decir esto? Subimos un punto de cadeneta y ahora el punto bajo en relieve es: introducimos ganchillo desde atrás hacia adelante y ahora volvemos desde adelante hacia atrás y hacemos un punto bajo. Y repetimos. Así trabajamos hasta terminar la vuelta. Deberíamos hacer 24 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y la vuelta número 5 tejemos un punto en cada punto de la vuelta anterior, pero ya trabajamos como antes. Tejemos el punto entero.
Ahora, vuelta número 6. Subimos un punto de cadeneta y el motivo que vamos a repetir 4 veces son 5 puntos y un aumento. Aumentamos 4 puntos en esta vuelta. Cinco y un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo sitio. Repetimos el motivo otras 3 veces más y después hacemos 2 vueltas sin aumentar. Vuelta número 7 y número 8. Deberíamos tejer 28 puntos en cada vuelta. Ahora, vuelta número 9. Subimos un punto de cadeneta y en la vuelta vamos a empezar con 3 puntos bajos. Empezamos siempre, el primer punto de la vuelta empezamos en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado. 3 puntos bajos, ahora un aumento, ahora repetimos 3 veces 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. El primer motivo, la primera repetición, dividimos en 2 partes para que no nos coincidan los aumentos. Así que empezamos con 3 puntos bajos, pero luego terminamos también con 3 puntos bajos. Entonces, después de hacer 3 puntos bajos y un aumento, repetimos motivo 3 veces, que es 6 puntos bajos y un aumento. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Después de la vuelta número 9 hacemos 2 vueltas sin aumentar, vuelta número 10 y número 11. Deberíamos tejer en estas vueltas 32 puntos. Ahora, vuelta número 12, vamos a hacer en punto bajo, en relieve, pero esta vez vamos a trabajar en punto bajo por delante, en relieve pero por delante. Al cambiar el punto de la base a los laterales, hemos hecho punto bajo por detrás, en relieve por detrás, y esta vez vamos a hacer punto bajo en relieve por delante. Y al mismo tiempo vamos a aumentar 4 puntos. Entonces el motivo que tenemos que repetir son 7 puntos bajos y un aumento. Para hacer punto bajo en relieve por delante, primero introducimos ganchillo desde delante hacia atrás, hacia adentro, y volvemos desde atrás hacia adelante. Atravesamos un punto bajo. Y aquí hacemos un punto bajo. Y repetimos. Desde delante hacia atrás y volvemos. Tenemos 2 puntos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7 y ahora tenemos que hacer un aumento. Hacemos el primer punto bajo en relieve y el otro punto bajo tejemos por arriba. En el mismo punto, pero en la vuelta que nos corresponde. Punto bajo normal. Es un aumento. Y repetimos. 7 puntos bajos en relieve.
y un aumento. Un punto bajo en relieve y otro punto bajo normal. Y repetimos el motivo otras 2 veces más. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y vuelta número 13 vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, de la vuelta 12. Deberíamos tejer 36 puntos bajos. Pero el punto bajo vamos a hacer en la parte trasera del punto de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta y tejemos en la parte posterior del punto. Y ahora dos últimas vueltas en cada punto de la vuelta anterior. Para cerrar la última vuelta cortamos el hilo un poco largo, enhebramos una aguja, primero cerramos el punto, sacamos el hilo, ahora enhebramos una aguja, y pasamos el hilo por el primer punto de esta vuelta. Y ahora por el último. Ajustamos el hilo. Y así se queda la vuelta cerrada. Ahora rematamos el hilo por el revés de la labor, por dentro de la maceta. Y cortamos el hilo. Ya tenemos una maceta terminada. Ahora vamos a ver cómo hacer la más grande. Empezamos de la misma manera que en la maceta anterior, así que formamos un anillo mágico y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Ocho puntos, cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Un punto deslizado y ahora vuelta número 2, hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Y vuelta número 3, el motivo que tenemos que repetir 8 veces es un punto y un aumento. Las 3 primeras vueltas son iguales que en la maceta anterior. Estas son las primeras 3 vueltas. Ahora vuelta número 4, subimos un punto de cadeneta y el motivo que vamos a repetir en la vuelta número 4 son 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos
y un aumento. El motivo repetimos 8 veces. Después de esta vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Esta es la base. Ahora, para empezar a hacer los laterales, vamos a hacer una vuelta en punto bajo en relieve. Punto bajo en relieve por detrás, igual que en la maceta anterior. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Entonces tenemos que hacer 32 puntos bajos en relieve. Para hacer punto bajo en relieve es introducir ganchillo desde atrás hacia adelante y luego por el otro punto volver hacia atrás. Y aquí hacemos un punto bajo. Y repetimos. Dos. Tenemos que atravesar cada punto bajo de la vuelta número 4. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y la siguiente vuelta, vuelta número 6, tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, pero los puntos bajos ya tejemos normal. Ahora vuelta número 7. El motivo que tenemos que repetir 4 veces son 7 puntos bajos y un aumento. Aumentamos 4 puntos en esta vuelta. Empezamos en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado. Tejemos 7 puntos bajos. Y en el siguiente punto tejemos 2 puntos bajos, que es un aumento. Repetimos el motivo otras 3 veces más y después tejemos 2 vueltas sin aumentar, vuelta número 8 y número 9. Ahora vuelta número 10. Subimos un punto de cadeneta y la vuelta vamos a empezar con 4 puntos bajos. Tejemos 4 puntos bajos. Un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo sitio. Y ahora el motivo que vamos a repetir 3 veces son 8 puntos bajos y un aumento. Y la vuelta terminamos con 4 puntos bajos. Después hacemos otra vez 2 vueltas sin aumentar. En cada vuelta deberíamos tejer 40 puntos bajos. Así que tejemos vuelta número 11 y número 12 sin aumentar. Ahora vuelta número 13. En esta vuelta vamos a aumentar otra vez 4 puntos. Subimos un punto de cadeneta y el motivo que vamos a repetir en esta vuelta son 9 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde el punto deslizado y tejemos 9 puntos bajos. Nueve puntos bajos y ahora un aumento. Repetimos el motivo otras 3 veces más y después de esta vuelta también tejemos 2 vueltas sin aumentar. Vuelta número 14 y número 15. En cada vuelta deberíamos tejer 44 puntos bajos.
Ahora, vuelta número 16, vamos a tejer punto bajo en relieve, pero esta vez vamos a tejer por delante de la vuelta anterior. Y al mismo tiempo también vamos a aumentar 4 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta y empezamos con 5 puntos bajos. Punto bajo en relieve por delante es, primero introducimos ganchillo desde adelante hacia atrás y volvemos desde atrás hacia adelante atravesando un punto bajo. Cinco puntos bajos y ahora un aumento. Tejemos primero un punto bajo en relieve y el otro punto bajo tejemos en el punto como siempre. Y ahora continuamos repitiendo el motivo 10 puntos bajos y un aumento. 3 veces tenemos que repetir esta parte y luego terminamos con 5 puntos bajos. Así que ahora tejemos 10 puntos bajos en relieve y hacemos un aumento. Diez puntos bajos, ahora el aumento. Primero tejemos un punto en relieve, un punto bajo en relieve y el siguiente punto para aumentar tejemos un punto bajo en el mismo punto, pero en la vuelta normal. Y repetimos el motivo de 10 puntos bajos y un aumento otras 2 veces más y después tejemos 5 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahora, vuelta número 17, subimos un punto de cadeneta y vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, que son 48 puntos bajos, en la parte posterior de la vuelta anterior, en la parte trasera del punto. Tejemos un punto bajo en cada punto. Empezamos en el mismo punto que hemos cerrado la vuelta. Y después de esta vuelta tejemos otras 3 vueltas más sin aumentar, que es vuelta número 18, 19 y 20. Pero estas vueltas ya tejemos en punto entero de la vuelta anterior. Para cerrar la última vuelta cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y pasamos primero por el primer punto de esta vuelta y ahora por el último. Y ajustamos el punto.
Y ya tenemos otra maceta terminada. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.